Hola, buen día. ¿Me escuchan? Bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo pasan el fin de semana? ¿Bien? ¿Cerradas? ¿Cerradas? Bueno. Bueno. ¿Cuántos somos? ¿10? ¿Están grabando la clase? Sí, doctor, con usted somos 10. Perfecto, voy a subir el volumen. Si escuchan ruido, es porque hay una obra acá en casa que van a escuchar un ruido de fondo por ahí. Así que cualquier cosa me avisan, si no me escuchan. Bueno, empezamos. Sí. Hoy vamos a hablar de un instituto muy importante de la Constitución. Vuelvo un segundo para atrás. ¿Se acuerdan que hemos hablado varias veces sobre la relatividad de los derechos, ¿no es cierto? Los derechos no son absolutos, se ejercen conforme a la reglamentación, etcétera, etcétera. Uno de los institutos importantísimos que establece la Constitución en términos de limitación de los derechos es el artículo 23 de la Constitución. Artículo 23 de la Constitución. Si alguien lo puede leer. Artículo 23. ¿Qué les dijo, no, profe? Léalo. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. Perfecto. Ahora, lo más importante, ¿cuál es el objetivo de este artículo? ¿Qué significa que ante ciertas situaciones, ataque exterior, ahora lo vamos a ver, como dice el artículo, quedan suspensas o suspendidas las garantías constitucionales? Les pregunto, ¿cuál es el objeto de este artículo? Yo les pregunto cuáles son los supuestos, de hecho, ¿no? Porque habla de ataque exterior, de sostener a las autoridades, no me refiero a eso, me refiero a cuál es el objeto. ¿Para qué se usa el estado de sitio? Yo creo que como para estabilizar un poco la situación y que las autoridades puedan de manera más sencilla poder equilibrar un poco esta situación.
Ok. Ahora, ¿ustedes creen que el objetivo es suspender o limitar las garantías o se utiliza para defender la Constitución? Para defender la Constitución. Correcto. Ese es el norte, es defender la Constitución. Por eso, el artículo 3 dice que donde existe perturbación del orden, o mejor dicho, al principio, que ponga las situaciones, ¿no? Que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución. Es decir, se utiliza para defender básicamente la Constitución Nacional. Pregunta de examen. El artículo 23 habla de suspensión de garantías, ¿correcto? ¿Qué pasa con los derechos? ¿Se suspenden? ¿O solamente las garantías? La respuesta, si se acuerdan, al principio de la clase, recién hace un ratito, cuando empezamos la clase, les di la respuesta. Pero quiero que ustedes lo piensen. Se suspenden también los derechos relacionados con el problema que generó la declaración de estado de sitio. Correcto, correcto. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí. Se suspenden las garantías y se suspenden también los derechos. Un caso, en la década del, no me acuerdo exactamente, 50 y pico, casi 60, 1958, 1959, un caso emblemático, que fue el caso Sofía, caso sobre estado de sitio, donde precisamente se hablaba de esta cuestión, la suspensión de las garantías y la suspensión de los derechos, además de la relación entre la orden de detención y origen del estado de sitio y la detención. Pero antes de eso ya lo vamos a ver. Pregunto, ¿todos los derechos se suspenden? ¿Estamos de acuerdo? Garantías y derechos. Todos los derechos, ¿o hay algún derecho, o suponen ustedes que hay algún derecho que no pueden, ni siquiera en estado de sitio, suspenderse o limitarse? No se suspenden todos, solamente los relacionados con el problema que generó la declaración de estado de sitio, porque en realidad la Constitución sigue en vigencia. Perfecto, porque justamente, exactamente, por eso es para el sentido del instituto, ¿no? Defender la Constitución no se suspende, clarísimo. Si el estado de sitio se utiliza para defenderla. Pero lo que vos estás planteando es la relación, la correlación. Suponete que hubiera derechos que de manera alguna pueden ser limitados. Claramente la libertad física se puede limitar porque, ahora lo vamos a ver, o la circulación de las personas. Claro, los derechos personalísimos no deberían ser suspendidos. ¿Y por qué lo decís? Yo ahora, por ejemplo, tengo a mano siempre mis apuntes de las clases anterior y me acuerdo cosas también. Y por acá tengo anotado que la Convención Americana de Derechos Humanos dice que los derechos personalísimos no pueden ser suspendidos nunca durante la vigencia del estado de sitio.
Exactamente. Y el artículo 29 pone límites a los derechos que pueden ser suspendidos. Correcto. Esto es así. Sobre todo, a partir de la reforma del 94, y precisamente por la convención que mencionas, los derechos personalísimos no se pueden suspender. No se pueden suspender. Acuérdense que los tratados internacionales mencionados en la Constitución Nacional sobre Derechos Humanos integran el bloque federal constitucional. Y tienen, es decir, tienen rango constitucional, con lo cual de ninguna manera pueden suspenderse los derechos personalísimos. Bien. Por ejemplo, los derechos del niño. El derecho a la vida. El derecho al nombre. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son, según la letra de la Constitución, son los dos supuestos que habilitan el estado de sitio? ¿Y la conmoción interior o el ataque exterior? Más despacio. A ver. Repetilo. ¿La conmoción interior o el ataque exterior? Bien. ¿Quién lo decide? ¿Quién decide, dicta la orden del estado de sitio? El Congreso, lo dice el artículo 75 en el inciso 29. ¿Siempre? Si está en receso lo puede hacer el Ejecutivo. Pero antes de debe eso. sí o sí llamar al Congreso para que apruebe la declaración. Bien. En caso de ataque exterior, ¿quién lo dicta? El Ejecutivo con acuerdo del Senado. Bien. Exactamente. Exactamente. Y después sí, están los supuestos en que, ya sea por conmoción interior, los supuestos que mencionabas recién, lo determina el Poder Legislativo. Lo que pasa es que si el Poder Legislativo está en receso, se aplica lo que no sé quién, Martina era vos, creo Sabrina, no sé quién de las dos, estaba diciendo recién. Si está el Congreso en receso, lo dicta el Poder Ejecutivo, pero después tiene que estar convalidado por el Poder Legislativo. ¿Me siguen? ¿Bien? Ahora, fíjense, ¿qué facultades tiene el Poder Ejecutivo durante el estado de sitio, independientemente que lo designe el Poder Legislativo, lo dicte el Poder Legislativo? ¿Qué facultades tiene? Fíjense, lo tiene en el artículo 23.